Hay personas que han pagado más de 20.000 euros extra en su hipoteca sin ni siquiera saberlo. Y no porque les engañaran, sino porque firmaron sin entender realmente lo que firmaban. Y lo peor es que te puede pasar a ti exactamente igual. Soy Carlos Baselga y como asesor financiero, la parte de la financiación es una de las patas clave que trabajo con mis clientes. He visto todo tipo de hipotecas y en muchas ocasiones las que parecen más interesantes son al final las que esconden más sorpresas. Y te puedo decir con total tranquilidad que la mayoría de personas que llegan a la firma de la hipoteca no han revisado ni la mitad de lo que deberían. Antes de empezar, te digo algo. Si ya tienes hipoteca y llevas un tiempo pensando si la tuya podría ser mejor, puedo hacerte un estudio gratuito con un solo recibo, sin ningún tipo de papeleos previos y sin compromiso, solo para salir de dudas y ver si puedes ahorrarte unos euros. Te dejo el formulario en comentarios. Hoy te voy a enseñar los 10 puntos concretos que tienes que revisar antes de firmar una hipoteca. Cosas que el banco no te va a explicar por voluntad propia. Son 10 y te adelanto que el que más me llama la atención en reuniones, el que genera más problemas reales a la gente, no es el tipo de interés. Es el hecho de comprar un inmueble en pareja sin estar casados y lo que puede pasar si no lo dejan bien registrado. Te lo cuento más adelante. Para empezar, lo primero no es la hipoteca, es lo que pasa antes de la hipoteca, el contrato de arras. Cuando encuentras un piso que te encanta, la emoción se apodera de todo. Y es normal, porque es una decisión vital. Lo que ocurre es que justo en ese momento el vendedor te dice: hay más interesados, si quieres quedártelo hay que firmar arras cuanto antes. Claro, al final es un gancho comercial brutal, que te digan: oye, que si no la reservas ahora, posiblemente mañana ya esté vendida. Entonces firmas. Y normalmente con un plazo de 30 o 45 días para escriturar. ¿Y cuándo empiezas a buscar hipotecas? Pues justo después de firmar las arras, con el reloj ya corriendo en contra tuya. Y ahí está el error, porque 30 o 45 días no dan para mucho, la verdad. Puedes pensar que sí, pero no. Porque tienes que pedir ofertas a varios bancos, comparar TAEs, revisar vinculaciones, negociar condiciones. Y si el banco tarda o pide documentación adicional o la tasación sale más baja de lo que esperabas, te puedes quedar sin tiempo. Y si no llegas a escriturar en el plazo acordado, pierdes las arras, así de simple. Y las arras suelen ser el 10% del precio de la vivienda. En un piso de 200.000 euros estamos hablando de 20.000 euros que se puede quedar el vendedor. Lo que yo recomiendo aquí es empezar a estudiar opciones de financiación antes de firmar las arras, incluso antes de encontrar el piso en concreto. Así sabes con qué presupuesto cuentas realmente, qué condiciones puedes conseguir y cuánto tiempo vas a necesitar. Y si aún así firmas las arras con poco margen, negocia el plazo, pide 60 o 90 días. El vendedor puede decir que no, pero muchas veces dice que sí. Y esos 30 días extra pueden salvarte de una situación muy desagradable. Las arras al final son un contrato privado entre comprador y vendedor. Léelo bien antes de firmar porque las condiciones de devolución o pérdida están ahí dentro. Y una vez firmas, las dos partes están comprometidas. Lo segundo que tienes que entender antes de comparar hipotecas es la diferencia entre el TIN y la TAE. El TIN es el tipo de interés nominal, el porcentaje que el banco te cobra por prestarte el dinero. La TAE es lo que realmente importa, es la tasa anual equivalente, porque incluye el TIN más todas las comisiones, los productos vinculados y los gastos obligatorios. Al final es el coste real de la hipoteca, expresado en un solo número. Y yo lo he visto muchas veces, una pareja viene súper emocionada porque han ofrecido un tipo de un 2%, y cuando miramos la TAE final, resulta que hay seguros obligatorios, una comisión de apertura y la TAE real está por encima del 3%. Entonces, siempre compara por TAE. Olvídate de la TIN. Ahora viene el tema de las vinculaciones y aquí hay algo que mucha gente no sabe. Desde 2019 los bancos no pueden obligarte a contratar productos adicionales para concederte la hipoteca. Es ilegal. Lo que sí que pueden hacer es ofrecerte bonificaciones. Es decir, si contratas el seguro hogar con ellos, te rebajan el tipo un 0,10, si domicilias la nómina otro 0,10, si contratas el seguro de vida un 0,20 y así. Suena bien, ¿no? El problema está en hacer el cálculo, porque esa rebaja del 0,20 en el tipo de interés puede suponer un ahorro de, digamos, 400 euros al año. Pero si el seguro de hogar del banco te cuesta 600 euros, cuando en otra compañía lo tendrías por 200, estás pagando esos 400 euros de más por lo que te han cobrado, no estás ganando nada. Siempre calcula si la bonificación compensa el coste real del producto vinculado. Y recuerda, el seguro de hogar es obligatorio cuando tienes una hipoteca, pero no tienes por qué contratarlo con el banco. Es tu decisión elegir ese seguro de hogar. Ahora paso a otro punto clave que rara vez se mira: las penalizaciones por cancelación anticipada. Todo el mundo quiere quitarse la hipoteca lo antes posible, pero si tienes penalizaciones por cancelarla parcial o totalmente, estás muy atado. Imagina que en 5 años te va bien, que tienes ahorros y que quieres amortizar parte de la hipoteca o cancelarla totalmente. ¿El banco te va a cobrar algo por eso?
Pues depende de lo que hayas firmado, seguramente ya ni te acuerdes. En hipotecas variables, el banco puede cobrarte hasta un 0,5% durante los primeros 5 años y un 0,25% a partir del sexto. Después del quinto año, en muchos casos, es cero. Esto se debe a que en los primeros años de la hipoteca se paga la mayor parte de los intereses. En hipotecas fijas hay que tener aún más cuidado, porque hasta un 2% en los primeros 10 años y un 1% después. Es una penalización brutal. Hay algo importante que no se suele explicar. El banco solo puede cobrarte esa comisión si demuestra que tu cancelación anticipada le está generando una pérdida financiera real. Si los tipos de interés han subido desde que firmaste, el banco no pierde nada porque puede volver a prestar ese dinero más caro. En ese caso no te pueden cobrar. Revisa siempre estas cláusulas antes de firmar la hipoteca y negócialas si puedes. Lo ideal es eliminar la penalización por cancelación de manera total. Ahora, el número de titulares. Esto parece una decisión financiera, pero tiene implicaciones legales que mucha gente descubre demasiado tarde. Ir a 2 titulares tiene ventajas claras. El banco suma los ingresos de los dos, puede concederte más capital y ve menos riesgo en la operación. Puede traducirse también en mejores condiciones. Pero hay una trampa, la responsabilidad es solidaria. Eso significa que si tu pareja deja de pagar, por lo que sea, el banco te reclama a ti la totalidad de la deuda, no la mitad, todo. El banco no entiende de acuerdo entre vosotros. Para él sois 2 personas pero que responden al 100%. Y también puede pasar al revés, que prefiráis que solo uno figure como titular para que la otra persona conserve la capacidad de endeudamiento. Que uno quede libre de cargas para poder pedir un préstamo en el futuro para una reforma o para lo que sea. Es una estrategia válida, pero tiene que estar bien pensada y sobre todo bien registrada. Y aquí llegamos a uno de los puntos que más se pasa por alto, especialmente entre parejas jóvenes. Comprar una casa juntos sin estar casados. Esto es cada vez más habitual y es perfectamente legal, pero hay un vacío enorme si no os protegéis bien. Piénsalo, si compráis al 50% pero la hipoteca está a nombre de uno solo, ¿qué ocurre si la relación se rompe? ¿Qué pasa con el que ha estado pagando sin figurar en ningún otro sitio? Pues la ley no os va a proteger automáticamente. Lo que no está escrito no existe. Lamentable pero cierto, es así. Lo que yo recomiendo y lo que veo que funciona es dejar todo correctamente registrado ante notario antes de firmar la hipoteca. Primero, en la escritura de compraventa tiene que quedar claro el porcentaje de propiedad de cada uno. Si compráis al 60% y al 40% porque uno pone más dinero que el otro, tiene que estar registrado. Segundo, un contrato de comunidad de bienes ante notario. En ese documento reguláis qué ocurre si queréis vender, si os separáis o si uno de los dos fallece. ¿Qué pasa con la parte de cada uno? Sin ese papel, ante una ruptura difícil, podéis acabar bloqueados durante años. He visto situaciones así. Y créeme, no es nada bonito que de la noche a la mañana te quedes sin sitio donde vivir porque tu pareja tenía la titularidad de la hipoteca o porque no se dejó todo bien registrado en notaría. Es exactamente el tipo de problema que se podría haber evitado con una tarde en el notario y 400 euros. Siguiente punto, la tasación. Mucha gente no sabe que puedes elegir tú al tasador. No tienes por qué aceptar la que te propone el banco. Siempre que esté homologada por el Banco de España tienes libre elección. ¿Y esto por qué importa, no? Pues porque si la tasación sale baja, el banco te financia menos y tú tendrías que poner más dinero de tu bolsillo. Porque una cosa es el precio de compraventa y otra muy diferente la tasación. Y la hipoteca te la van a dar sobre el menor de estos dos importes. Es un punto básico, pero veo a mucha gente que aún no lo tiene en cuenta, que me dicen: oye Carlos, he visto un piso impresionante por 200.000 euros, que es una ganga, y enseguida les pregunto, vale, ¿y tienes tasación? Porque si vale 200.000 sobre el papel, pero el tasador la valora en 190.000, vas a necesitar 10.000 euros extra para comprarla, ya que la hipoteca te la van a conceder sobre 190.000. Y aquí siempre recomiendo una tasación de una empresa independiente, ya que puede ser más objetiva y protegerte mejor. En mi caso, trabajo con varias ajenas al banco, lo que también me da más tranquilidad. Además, la tasación solo es válida durante 6 meses. Si el proceso, por lo que sea, se alarga y caduca, toca repetirla y ese coste lo pagas tú. Sobre los gastos de formalización de una hipoteca, algo muy breve. Desde 2019, la notaría, la gestoría, el registro de la propiedad y el impuesto de actos jurídicos documentados los paga el banco, no tú. Lo que sí que pagas tú es la tasación y, si la hay, la comisión de apertura. Si algún banco intenta cargarte los gastos de notaría o registro, tienes derecho a negarlo. La ley es muy clara. Para terminar, antes de llegar al último punto, 2 documentos que el banco está obligado a darte y que tienes que leer de verdad. La FEIN, la Ficha Europea de Información Normalizada. Este documento recoge todas las condiciones financieras del préstamo. Es vinculante para el banco,
lo que significa que no puede cambiarte las condiciones una vez esté emitida. Y después la FIAE, la ficha de advertencias estandarizadas. Recoge los riesgos específicos. ¿Qué pasa si el Euribor sube? ¿Qué ocurre si te retrasas en el pago? Etcétera, etcétera. Tienes más o menos 10 días naturales de reflexión antes de firmar. Haz uso de esos días, lee esos documentos y si tienes dudas, el notario está obligado a atenderte de manera gratuita en ese periodo de tiempo. Y el 10º punto, el que más se pasa por alto y el que más hipotecas tumba antes de llegar a notario. El ratio de endeudamiento. Y sobre todo lo que el banco ve sobre ti. La regla aquí es muy sencilla. El banco no quiere que destines más de un 30 o un 35% de tus ingresos netos al pago de deudas. Eso incluye la hipoteca que vas a pedir, pero también todo lo que ya tienes en ese momento de deudas. El préstamo del coche, la financiación de aquella reforma, la tarjeta de crédito, aunque la estés pagando todos los meses, todo eso el banco lo ve en la CIRBE, que es el registro de riesgos del Banco de España, donde constan todos tus préstamos y créditos activos por encima de 1.000 euros. Pero aquí viene lo que la mayoría no sabe. La CIRBE no lo es todo. Cuando pides una hipoteca, el banco también te pide los extractos de tu cuenta de los últimos meses y ahí ve cosas que no aparecen en la CIRBE. Por ejemplo, el renting del coche. El renting técnicamente no es financiación, es un contrato de alquiler. Así que no figura en la CIRBE, pero el banco lo ve en tus movimientos y lo suma, lo tiene en cuenta. Porque al final lo que el banco quiere saber es cuánto dinero sale de tu cuenta cada mes en forma fija y obligatoria. Déjame ponerte un ejemplo. Imagina que ganas 3.000 euros netos al mes. El banco te permite destinar como máximo entre 900 y 1.000 euros al mes en deudas. Si ya tienes un préstamo del coche de 350 euros y un renting de 400 euros, te quedan menos de 300 euros de margen para la hipoteca. Y con 300 euros de cuota, la hipoteca que consigues es muy pequeña. Y ni te imaginas la de personas que pasan esto por alto. Personas que se han comprado un coche nuevo y a los pocos meses quieren una hipoteca. Error fatal. Básicamente porque la gente hace sus cálculos pensando en cuánto pueden pagar de hipoteca, pero no se pone en la piel del banco, que lo que hace es sumar todo lo que ya estás pagando. La solución es hacerlo antes. Pide tu informe CIRBE gratuitamente en la web del Banco de España con certificado digital o con clave. Es gratis, es inmediato y te dice exactamente lo que el banco va a ver. Si encuentras deudas ya canceladas que sigan apareciendo activas, por lo que sea, tienes el derecho a reclamar su corrección para que las eliminen. Y si tu ratio de endeudamiento está justo, quizás antes de firmar las arras conviene cancelar algún préstamo pequeñito. Esos pocos meses de diferencia pueden cambiar por completo lo que el banco está dispuesto a concederte. Y quiero cerrar con esta reflexión. Una hipoteca no es solo comprar una casa, es comprometerte durante 20 o 30 años con una entidad financiera. Y en ese tiempo van a ocurrir muchísimas cosas. Cambios laborales, cambios de pareja, herencias, amortizaciones anticipadas, quizás un cambio de banco. Todo eso puede pasar. Está regulado en las cláusulas que firmas hoy. El problema no es que la gente no quiera entenderlas, es que nadie se las ha explicado de manera clara. Espero que este vídeo te haya servido un poco para esa reunión con el banco ir con otra mentalidad, para hacer las preguntas correctas y para no firmar cualquier hipoteca ciega. Y si ya tienes hipoteca y mientras veías esto has pensado, oye, pues igual la mía se puede mejorar en algún aspecto, te cuento algo. Hago estudios de hipoteca para ver si te compensa o no cambiar de entidad. Si cambiándote de banco puedes abaratar la cuota, mejorar el tipo de interés o quitarte vinculaciones que no necesitas, incluso reunificar deuda. Y para hacer ese estudio solo necesito un recibo de tu hipoteca. Así de simple, sin compromiso por tu parte y sin coste alguno. Con eso ya te puedo decir si tiene sentido cambiar de hipoteca o si la que tienes ya está muy bien. Si te interesa, te dejo un formulario en comentarios. Escríbeme y lo estudiamos. Nos vemos en el próximo vídeo.